Tras vender mi empresa por 10 millones de euros, organicé una fiesta de jubilación. Justo antes del brindis vi a mi nuera, Raquel, echar algo en mi copa de cava. Cuando nadie miraba, la cambié en silencio por la de su madre. Y a los pocos minutos, ella empezó a: Me alegra que estés bien aquí. Si estás viendo este vídeo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Mientras comparto la historia de la venganza de mi vida. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La copa de cava se resbaló de la mano de la madre de Raquel en el mismo instante en que ésta cayó al suelo. La madre de Raquel, Carmen García, se retorcía en el suelo de mármol de mi cocina, con espuma acumulándose en la comisura de sus labios. Y lo único que pensé fue, bueno, se supone que eso no debía pasarle a ella. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo haces. Antes de contarte cómo llegué a este momento, quiero dejar algo claro. He vivido 70 años y no sobreviví en el despiadado mundo de los negocios por ser ingenua. Cuando alguien intenta envenenarte en tu propia fiesta de jubilación, te das cuenta. Sobre todo si esa persona ha estado mirando tu cuenta bancaria como una loba hambrienta. Mira, un par de horas antes, mi cocina estaba llena de risas y celebración. Acababa de vender mi consultora por 10 millones de euros. Nada mal para un negocio que levanté desde cero tras la muerte de mi esposo hace 15 años. Javier, mi hijo, había insistido en organizar la fiesta. Mamá, te mereces celebrarlo, me dijo con esos ojos castaños tan sinceros que parecían esforzarse de más. Deja que Raquel se encargue de todo. Tú solo relájate y disfruta. Debí sospechar que algo andaba mal cuando Raquel se ofreció a ser la anfitriona. La misma mujer que siempre se quejaba de meter los platos en el lavavajillas de repente se había convertido en la anfitriona perfecta, colocando flores y puliendo copas como si le fuera la vida en ello. Lo cual, al final, probablemente era cierto. La fiesta era muy elegante, eso sí. Unas 30 personas de mi vida profesional, algunos vecinos y la familia. Raquel hasta había contratado un servicio de catering con camareros. Nada es demasiado bueno para ti, Elena, me dijo emocionada, apretándome el brazo con esas uñas perfectamente arregladas que costaban más que la compra semanal de cualquiera. Yo conversaba con mi antiguo socio cuando la vi. Raquel, de pie junto a la mesa del cava, mirando a su alrededor con nerviosismo antes de sacar un frasquito de su bolso. Sentí que se me helaba la sangre al verla vaciar el contenido en una copa específica, la que tenía una pequeña muesca en el borde que yo siempre usaba en las fiestas. Ahora, una persona sensata quizá habría gritado, llamado a la policía o se habría enfrentado a ella en ese momento. Pero he aprendido que a veces, la mejor forma de atrapar a una víbora es dejarla creer que ha acorralado a un ratón. Así que sonreí. Asentí a lo que mi socio decía sobre las tendencias del mercado y seguí observando. Raquel tomó mi copa marcada y comenzó a caminar hacia mí, con el rostro disfrazado de preocupación filial. Elena, pareces cansada, dijo ofreciéndome la copa. Toma un poco de cava. Te lo has ganado. Recibí la copa. Le di las gracias con cariño y esperé. Unos 10 minutos después, cuando ella estaba distraída presumiendo su nueva pulsera de diamantes a los vecinos, intercambié discretamente las copas con su madre, Carmen, que estaba cerca, algo despistada y sin bebida en la mano. Carmen siempre había sido un poco distraída, pobrecilla. Cogió la copa más cercana sin pensarlo, justo la que yo había dejado al lado de su bolso. En menos de 5 minutos, ya estaba elogiando lo curioso que era el sabor del cava y preguntando si lo había encargado de algún sitio especial. Lo demás, como suele decirse, pasó demasiado rápido. Me arrodillé junto a Carmen mientras Raquel gritaba que alguien llamara al 112. Su actuación de angustia y desesperación era casi convincente. Casi. El problema de ser una asesina es que el pánico real y el fingido se distinguen con facilidad cuando sabes qué detalles observar. ¿Qué ha pasado?, exigió mi hijo Javier, abriéndose paso entre el grupo que se había formado. Su rostro estaba pálido, pero alcancé a notar algo más en su expresión. Una mirada fugaz hacia Raquel, que duró apenas un instante. Demasiado. No lo sé, sollozó Raquel, agarrándome del brazo. Simplemente se ha desplomado. Hace un minuto estaba bien y al siguiente, señaló sin rumbo a su madre, que ahora estaba inconsciente, pero aún respiraba. Gracias a Dios, los sanitarios llegaron en minutos.
Mientras atendían a Carmen y la subían a una camilla, me descubrí analizando el rostro de mi hijo. 32 años de maternidad me habían enseñado a leer sus estados de ánimo como si fueran el parte meteorológico, y en ese momento lo veía como a un hombre que observa cómo sus planes meticulosamente trazados se derrumban en tiempo real. ¿A qué hospital la llevan? Le pregunté al jefe de los sanitarios. Al Hospital Ruber Internacional. Es familia, amiga cercana. Soy Elena, respondí, mirando de reojo a Raquel, demasiado ocupada hiperventilando para darse cuenta. La sigo en mi coche. Javier se adelantó de inmediato. Mamá, no hace falta que hagas eso. Nosotros nos encargamos. Quédate aquí y recoge un poco lo de la fiesta. Qué atentos. Mantener a la posible testigo en casa mientras descifraban que había salido mal en su pequeño plan. Tonterías, contesté con firmeza. Carmen es casi de la familia. Voy con ella. Cogí el bolso y las llaves antes de que nadie pudiera objetar. Ya en el hospital, me aseguré de permanecer lo suficientemente cerca para escuchar las conversaciones del personal médico. El estado de Carmen quedó registrado como intoxicación aguda por causa desconocida. El doctor le mencionó a la enfermera algo sobre alcaloides vegetales. Bastante específico como para sospechar que alguien había investigado bien sobre toxinas imposibles de rastrear. Raquel iba de un lado a otro en la sala de espera, sus tacones de diseño repiqueteando contra el suelo de linóleo como un metrónomo marcando la ansiedad. Javier permanecía rígido en una silla de plástico, su móvil vibrando sin parar con mensajes que parecía reacio a contestar. Esto es horrible, repitió Raquel por quinta vez. Pobre mamá. No entiendo cómo ha podido pasar. Le di una palmada en el hombro con compasión. Estas cosas suelen ser un misterio, querida. Estoy segura de que los médicos descubrirán la causa. Luego añadí con aparente naturalidad, ¿sabes? Menos mal que no bebió mucho de ese cava. Apenas le dio tiempo a dar un par de tragos antes de desplomarse. El paso de Raquel vaciló, apenas perceptiblemente. ¿El cava? ¿Crees que ha sido el cava? Ah, estoy segura de que no es nada, contesté, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Solo la mente de una anciana buscando conexiones donde no las hay. Pero el rostro de Raquel se tornó más pálido, y sus manos temblaban un poco cuando cogió su taza de café. Javier seguía nuestra conversación con la atención de un halcón observando a su presa. 3 horas después, un médico salió para decirnos que Carmen estaba estable, aunque debía quedarse en observación esa noche. Los análisis no han dado resultados claros, dijo. Pero lo que sea que haya ingerido se está eliminando poco a poco de su organismo. ¿Podemos verla?, preguntó Raquel. Solo la familia directa y está sedada. Mejor que vuelvan mañana. Al salir del hospital, Javier me acompañó hasta mi coche. Mamá, ¿por qué no te quedas con nosotros esta noche? Después de lo que ha pasado, me sentiría más tranquilo si no estuvieras sola. ¡Qué detalle! Sobre todo considerando que la pequeña emergencia médica de Carmen seguramente les tenía preguntándose si yo sospechaba algo. Y la respuesta era sí. Claro que lo hacía. Pero todavía no necesitaban saberlo. Es muy amable por tu parte, hijo, pero estaré bien. ¿Recuerdas que tengo ese nuevo sistema de seguridad? Le di un beso en la mejilla y subí al coche, mirando por el retrovisor cómo él y Raquel mantenían lo que parecía una charla urgente, susurrando en el aparcamiento. Ya en casa me serví una verdadera copa de cava, de una botella recién abierta, por supuesto, y me acomodé en mi despacho. Era hora de averiguar qué planeaba mi querida familia para mí. Y más importante aún, qué pensaba hacer yo al respecto. Pasé la noche haciendo algo en lo que me había vuelto experta después de 45 años en los negocios, investigar. No del tipo que se hace con ordenadores o bases de datos, sino con la memoria clara y la mente desconfiada. El envenenamiento de Carmen no fue al azar, y mucho menos un accidente. Alguien había planeado matarme en mi propia fiesta, seguramente queriendo que pareciera un infarto o un derrame cerebral. A los 70 años, esas cosas pasan. Nadie cuestiona que el corazón de una mujer de éxito falle por el estrés de vender lo que construyó durante toda una vida. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta de los 10 millones de euros, ¿verdad?
A las 5 de la mañana, me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas, escribiendo todo lo que sabía sobre la situación financiera de Javier y Raquel. No era nada bonito. El estudio de arquitectura de Javier llevaba años tambaleándose desde la última crisis, y el negocio de joyería de Raquel no era más que un pasatiempo caro sin beneficios reales. Vivían bien, demasiado bien para lo que realmente entraba en su casa. La hipoteca de ese chalet en el barrio de Salamanca triplicaba lo que en verdad podían pagar, el BMW y el Mercedes que lucían en el garaje ni siquiera estaban pagados del todo. Con decir que solo los gastos en compras de Raquel podían sostener el presupuesto de un pueblo pequeño. Yo les había apoyado, claro. ¿Qué madre no lo haría? Unos miles de euros por aquí, otros por allá. Cuando Javier se quejaba de que estaban justos de dinero, la entrada para la casa, cuando Raquel lloraba porque quería formar una familia en el barrio adecuado, las matrículas del colegio privado de Lucía, cuando aseguraban que la escuela pública no era suficiente. Revisando mis extractos bancarios, caí en la cuenta de que en 5 años les había dado casi 200.000 euros. Regalos, así los llamaba yo. Inversiones en su felicidad. Nunca préstamos porque eso habría sido de mal gusto. Pero ahora empezaba a pensar si ellos lo veían de otra forma, menos como generosidad de madre y más como adelantos de una herencia que no podían esperar a cobrar. El teléfono sonó a las 7:30. Era Raquel, llamando para saber de mí. Elena. No he podido dormir en toda la noche pensando en ti, dijo con voz cargada de preocupación. Después de lo que le pasó a mi madre, me angustia que quizá la comida o las bebidas tuvieran algo malo. No te has sentido mal, ¿verdad? Qué atenta. Verificando si su veneno había llegado a su destino. Para nada, querida. Me siento perfectamente. ¿Has sabido algo de Carmen? Los médicos dicen que hoy mismo podría irse a casa. Creen que quizá comió algo que le sentó mal antes de la fiesta. Ya sabes cómo es con sus medicinas, seguro que tomó algo con el estómago vacío. Carmen García podía ser muchas cosas, pero descuidada con sus medicamentos no era una de ellas. Organizaba sus pastillas como si fuera una operación militar, con pastilleros etiquetados y alarmas en el móvil. ¡Qué alivio!, respondí. Me preocupaba que hubiera sido algo de la fiesta. Eso habría sido terrible. Ay, no para nada, contestó Raquel de inmediato. Los médicos fueron clarísimos. No era una intoxicación alimentaria. Solo fue una de esas cosas. Curioso lo rápido que quería zanjar cualquier indagación sobre lo ocurrido en mi casa. Casi como si temiera que alguien analizara el cava que había quedado. Al colgar, caminé hacia la cocina y me quedé mirando la botella que Raquel había abierto en la fiesta. Todavía estaba llena en sus 3/4 partes, descansando inocentemente sobre la encimera. Pensé, ¿qué pasaría si la mandara a analizar a un laboratorio? No es que necesitara pruebas para mí. Yo sabía lo que había visto. Pero quizá las evidencias sirvieran más adelante. El timbre sonó a las 9 en punto. Era Javier en mi puerta con una caja de bollería de mi pastelería favorita, con el aspecto del hijo preocupado. He pensado que te gustaría desayunar algo, dijo, dándome un beso en la mejilla. Seguro que ayer casi no comiste, después de todo el lío. Le dejé entrar y preparé café recién hecho mientras él colocaba las napolitanas en un plato. Le miré moverse por mi cocina, abrir armarios que conocía desde niño, coger el azúcar sin preguntar dónde estaba. Sentí una extraña tristeza. Ese seguía siendo mi chiquillo, el que me traía flores silvestres del campo y pegaba con orgullo sus dibujos del colegio en la nevera. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que se quedó callado mientras su esposa intentaba matar a su madre? ¿Cómo te encuentras, mamá?, preguntó sentándose frente a mí en la mesa. Ya me conoces. Se necesita más que un susto para hacer temblar a estos viejos huesos. Sonrió, pero sus ojos no lo acompañaron. Eso era lo que temía. ¡Qué comentario tan extraño! Bebí un sorbo de café y esperé. La cosa es, siguió desmigajando una napolitana, que Raquel y yo hemos estado hablando sobre tu situación. ¿Mi situación? Tienes 70 años, mamá. Vives sola en este casoplón. Y todo ese dinero de la venta, hizo un gesto vago. Parece demasiado para que lo maneje una sola persona. Ahí estaba.
La introducción a lo que viniera después. Te agradezco la preocupación, hijo, dije manteniendo un tono ligero, pero hasta ahora me las he arreglado bastante bien. Javier se inclinó hacia adelante con gesto serio. ¿De verdad? Piensa en lo de ayer con Carmen. ¿Y si hubieras sido tú? ¿Y si te caes y nadie te encuentra en horas? La desfachatez era increíble. Usaba su fallido intento de asesinato como argumento para justificar por qué necesitaba su protección. Javier, Carmen se desmayó en una fiesta con 30 testigos y los sanitarios llegaron en minutos. Difícilmente eso es una advertencia sobre los peligros de vivir sola. No es lo que quería decir. Se pasó las manos por el pelo, ese gesto que recordaba de su adolescencia, cuando iba a pedirme algo que sabía que le negaría. Mira, Raquel y yo hemos estado investigando. Hay residencias muy bonitas para mayores activos. Lugares donde tendrías gente alrededor, actividades, médicos disponibles. Ah, el discurso de la residencia. Qué conveniente que ya hubieran estado investigando opciones para mí. Qué considerados, dije. Y supongo que ya tenéis algo en mente. En realidad, sí. Sacó el móvil y me mostró una página web brillante. Residencial Mirasierra. Está a solo 20 minutos de nuestra casa, así que podríamos visitarte todo el tiempo. Tienen campo de golf, spa, actividades culturales. Parece más un hotel de lujo que una residencia. Me quedé mirando las fotos de personas mayores sonrientes, jugando al bridge y haciendo aquagym. Todos parecían tan tranquilos y satisfechos. Probablemente porque estaban bien medicados. Lo único, continuó Javier, es que normalmente hay lista de espera, pero si alguien quisiera entrar de inmediato, tendría que pagar la cuota completa por adelantado. Es una cantidad fuerte, unos 400.000 euros, pero lo cubre todo: vivienda, comida, atención médica de por vida. Eso haría un buen agujero en mis ahorros líquidos, ¿no? Y una vez que estuviera bien guardada en la residencial Mirasierra, ¿quién tendría el poder legal sobre los millones restantes? ¿Quién decidiría sobre mis cuidados y mi dinero? Suena encantador, dije. Pero, sabes, estoy bastante feliz aquí. Esta casa guarda muchos recuerdos de tu padre. Papá se fue hace 15 años. ¿No crees que ya es momento de empezar una nueva etapa? La ternura en su voz me dolió en el corazón. Si no hubiera visto lo que vi la otra noche, quizá habría considerado su propuesta. Mi hijo, preocupado por su madre que envejece, queriendo asegurarse de que estuviera protegida y atendida, habría sido conmovedor. En vez de eso, resultaba aterrador. Lo pensaré, dije al final. Es una decisión importante. El alivio en el rostro de Javier fue evidente. Claro. Tómate todo el tiempo que necesites. Quizá podríamos ir la semana que viene a conocer el lugar. Solo para echar un vistazo. Quizá. Me levanté y empecé a recoger los platos del desayuno. Sabes, debería llamar a Carmen hoy, para asegurarme de que esté mejor. En realidad, mamá, Raquel me ha pedido que te diga que probablemente Carmen necesita descansar unos días. El médico dijo que las visitas podrían ser demasiado estimulantes mientras se recupera. Qué conveniente. Mantenerme lejos de la víctima hasta que las pruebas desaparecieran de su cuerpo y no recordara bien los detalles. Después de que Javier se fue, me senté en mi despacho y reflexioné. Habían esperado hasta después de vender la empresa para actuar. Inteligente. Si hubiera muerto hace 6 meses, mis 10 millones habrían ido a parar a Javier de todos modos por el testamento. Pero como una donación en vida, las implicaciones fiscales serían muy diferentes. Matarme ahora, sobre todo si antes lograban fabricar pruebas de que mi mente empezaba a fallar, les daría motivos para impugnar cualquier cambio reciente en mis planes de herencia. Sonó el teléfono. Era mi abogado Alejandro Herrero, devolviéndome la llamada que le había hecho más temprano. Elena, qué gusto escucharte. ¿Cómo fue la fiesta de jubilación? Movidita, respondí. Alejandro, necesito verte pronto. ¿Va todo bien? Miré por la ventana de mi despacho hacia el jardín que mi esposo había plantado 20 años atrás. Los rosales florecían hermosos, aunque nadie los cuidara. Pero al parecer, yo ya era una anciana a la que no se le podía confiar ni su propia vida. No estoy segura, contesté, pero creo que estoy a punto de averiguarlo.
Alejandro Herrero había sido mi abogado durante 2 décadas. Me acompañó en la muerte de mi esposo, en la creación de mi negocio y en cada decisión importante desde entonces. Delgado, meticuloso y siempre con las emociones bajo control, Alejandro era justo el tipo de abogado que necesitas cuando sospechas que tu familia quiere matarte. Su despacho estaba en una planta 15 con vistas al Paseo de la Castellana. Mucha madera oscura y sillones de piel, diseñados para inspirar confianza. Siempre me había sentido segura allí, rodeada de tomos de leyes y el sutil aroma de un perfume caro. Cuéntamelo todo, dijo Alejandro, después de que su secretaria nos trajera café y cerrara la puerta. Le relaté cada detalle de la fiesta, el desmayo de Carmen, la visita de Javier esa mañana. Alejandro escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando en su libreta. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó al terminar. Tan segura como de estar sentada en este sillón, respondí. Alejandro se reclinó golpeando suavemente sus labios con el bolígrafo. El problema es probar la intención. Raquel podría decir que añadió algo inofensivo al cava. Un suplemento, un saborizante. Algo personal. Sin analizar lo que quedó en la botella, no tenemos pruebas de intento de homicidio. Entonces hagamos la prueba. Si encontramos veneno, queda demostrado que intentó matar a alguien. Pero aún así, no podemos probar que quisiera matarte a ti en específico. Podría alegar que el objetivo era su propia madre por el dinero de un seguro, o que estaba dirigido a otra persona. Esa posibilidad no se me había ocurrido. Así que incluso con veneno comprobado, podrían librarse de un cargo por intento de asesinato. Así es. Pero Elena, hay algo más de lo que debemos hablar, dijo Alejandro con gesto grave. Si son capaces de intentar matarte por tu dinero, también podrían intentar otros caminos. Impugnar tu capacidad legal, por ejemplo. ¿Con qué argumentos? Tu edad, que vives sola, el estrés de vender tu empresa. Si logran establecer un patrón de deterioro en tu juicio o en tus facultades mentales, podrían solicitar tu incapacitación judicial. Una vez que consiguen la tutela sobre la persona, también toman el control de sus bienes. De pronto, la idea de la residencia cobró todo el sentido. Aislarme, rodearme de médicos dispuestos a dejar constancia de supuestos signos de confusión o demencia. Más aún si a esos profesionales les pagaban bien por sus observaciones. ¿Qué tengo que hacer? Alejandro abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Primero vamos a dejar constancia de tu estado mental actual. Voy a organizar que te evalúe un psiquiatra geriátrico, alguien especializado en valorar la capacidad de clientes mayores. Eso debe quedar registrado de inmediato. Y luego, ya veremos cómo nos ponemos creativos con la planificación de tu herencia. Su sonrisa era afilada. Si Javier y Raquel quieren jugar con tu dinero, que lo hagan. Pero con tus reglas. Pasamos las siguientes 2 horas revisando opciones, fideicomisos que complicarían cualquier intento de impugnar mis decisiones, directivas anticipadas que especificaban con claridad quién podía y quién no podía decidir por mí, arreglos financieros que activarían auditorías automáticas si alguien intentaba meter mano en mis cuentas sin autorización. Hay algo más, dijo Alejandro cuando me preparaba para irme. Por lo que me has contado, deberías pensar en tu seguridad personal. Si ya lo han intentado una vez, lo harán de nuevo y con más cuidado. Recordé la sugerencia de Javier de que me quedara en su casa esa noche. ¡Qué conveniente! Una viuda con el corazón roto por la enfermedad repentina de una amiga. Quizá tomando un somnífero para dormir. Qué fácil que una mujer mayor se equivocara y tomara demasiadas pastillas. ¿Qué recomiendas?, pregunté. Cámaras de seguridad, sensores de movimiento, un sistema de botón de pánico. Conozco una empresa que protege a personas con alto patrimonio. Personas con alto patrimonio. Eso era yo ahora. Aparentemente lo bastante rica como para que valiera la pena matarme. De camino a casa, miraba con desconfianza cada coche en el retrovisor, preguntándome si me seguían. Probablemente era paranoia, pero como solía decir mi esposo, no es paranoia si de verdad te están persiguiendo. Al llegar a mi garaje sonó el teléfono. Era Raquel con una voz forzada, cargada de falsa alegría. Elena, quería avisarte de que mamá ya ha salido del hospital. Se siente mucho mejor, aunque no recuerda casi nada de anoche.
El médico dice que es normal en estos casos. Qué oportuno. Me alegro tanto de que esté bien. Me encantaría visitarla mañana. Hoy todavía no está lista para recibir visitas. Tal vez en unos días. Yo te aviso. Claro, querida. Solo dile que estoy pensando en ella. Después de colgar, me quedé un buen rato dentro del coche, mirando la casa que había sido mi hogar durante 3 décadas. Mi esposo y yo la compramos cuando Javier tenía 10 años, con la ilusión de celebrar allí nuestras cenas de Navidad y las fiestas de fin de año. En aquel tiempo la hipoteca era una carga pesada, pero éramos jóvenes y estábamos llenos de esperanza, convencidos de que todo saldría bien. Ahora la sentía como una fortaleza bajo asedio. Pero los años de experiencia en los negocios me habían enseñado que a veces, la mejor defensa es un buen ataque. Era el momento de mostrarle a mi familia de lo que una mujer de 70 años es capaz. A las 8 de la mañana siguiente, llegó la empresa de seguridad. 3 técnicos en furgonetas sin logotipos pasaron el día instalando cámaras, sensores de movimiento y un botón de pánico que podía llamar a la policía en menos de 3 minutos. Les conté a los vecinos que estaba teniendo problemas con el robo de paquetes, una excusa creíble en cualquier urbanización. Por la tarde mi casa estaba más protegida que la mayoría de las joyerías. Pero la verdadera seguridad llegó a las 2 en punto con el sobre que entregó el mensajero de Alejandro, mi testamento actualizado, los documentos del fideicomiso y las directivas anticipadas, todo debidamente firmado y ante notario. Si Javier y Raquel querían mi dinero, tendrían que esperar, y recibirían mucho menos de lo que imaginaban. El nuevo testamento reducía la herencia de Javier a un fideicomiso modesto que le daría 50.000 euros al año de por vida, suficiente para vivir bien, pero no para mantener el ritmo de vida que llevaban. La mayor parte de mis bienes iría a la investigación contra el cáncer y cantidades menores a varias organizaciones benéficas que había apoyado durante años. En cuanto a Raquel, no recibiría nada. Ni un céntimo. Nunca me había caído bien, pero la soporté por Javier. Sin embargo, un intento de asesinato era mi límite. Estaba revisando los documentos por última vez cuando sonó el timbre. En el monitor de seguridad vi a Javier y a Raquel en la puerta, con expresión seria. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Javier cuando abrí. «Claro, hijo. Pasad». Se acomodaron en el salón. Raquel se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo. Javier miraba a su alrededor, fijándose en la cámara nueva de la esquina. «¿Cámara nueva?», preguntó. «Robo de paquetes», respondí tranquila. «Ya sabes que hoy en día hay que tener cuidado». Raquel carraspeó. «Elena, hemos estado pensando en lo que pasó la otra noche con el accidente de mi madre. Pues, sentimos mucho haber organizado la fiesta aquí, por si algo de lo que trajimos le sentó mal», dejó la frase en el aire mientras se secaba los ojos con un pañuelo. Observé aquella actuación con cierta admiración profesional. Raquel claramente lo había ensayado. «Estoy segura de que no fue nada de lo que trajisteis, querida». «Pero ¿y si?», insistió Javier inclinándose hacia adelante. «¿Y si algo andaba mal con el cava o con la comida? Mamá nunca me lo perdonaría si, sin querer, la hubiéramos puesto en peligro». Ahí estaba. La preparación para lo que planeaban después. «El asunto es», dijo Raquel, «que pensamos que sería mejor que nos encargáramos de ti un tiempo. Solo hasta estar seguros de que estás bien». «¿Encargaros de mí? ¿Cómo?» «Bueno, podrías quedarte con nosotros», intervino Javier. «Solo de manera temporal, hasta que aclaremos lo que pasó la otra noche». Dejé que el silencio se alargara, observando sus caras. Javier parecía de verdad preocupado, siempre había sido hábil para autoconvencerse de que sus intenciones eran puras. Raquel, en cambio, tenía la expresión de alguien a quien le vence la hipoteca. «Qué detalle tan amable», respondí al fin. «Pero aquí estoy perfectamente segura». «¿De verdad?», replicó Raquel con un tono más duro. «Tienes 70 años, Elena, y vives sola. ¿Qué pasa si te ocurre algo y nadie se entera durante días?». El mismo argumento que Javier había repetido ayer. Era evidente que seguían un guión. «Y si te caes», añadió Javier, «o te da un infarto». «Mamá, a tu edad cualquier cosa puede pasar». «A mi edad». Como si cumplir 70 fuera sinónimo de estar ya muerta sin darme cuenta. «¿Sabéis?»,
Dije pensativa. Tenéis toda la razón. A mi edad puede suceder cualquier cosa. Por eso he pasado el día actualizando mi testamento. La temperatura en el salón bajó de golpe. ¿Tu testamento? Preguntó Raquel con voz neutra. Oh, sí. Es increíble cómo un roce con la muerte, aunque sea la de otro, te hace reflexionar sobre estas cosas. Me di cuenta de que mi antiguo testamento estaba muy desfasado. El rostro de Javier se puso pálido. ¿Qué clase de cambios? Le sonreí. La misma sonrisa que usaba cuando él tenía 8 años y lo pillaba mintiendo sobre mi jarrón favorito. O solo unos ajustes menores. Para reflejar mis prioridades actuales. Ya sabéis cómo es esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía casi escuchar sus mentes girando, calculando cuánto se había complicado su plan. Bueno, dijo Raquel por fin, con la voz tensa, seguro que lo que has decidido es lo mejor. También lo creo, querida. Se marcharon poco después, prometiendo volver pronto para ver cómo estaba. Los vi desde mi monitor de seguridad, sentados en el coche en la entrada de mi casa durante 10 minutos, discutiendo con intensidad. Luego Raquel hizo una llamada. No pude escuchar lo que decía, pero sí verla gesticular con rabia. Javier intentaba quitarle el móvil, pero ella apartaba su mano una y otra vez. Cuando por fin se fueron, me serví una copa de vino y me acomodé en mi sillón favorito. Mañana pondría en marcha la segunda fase de mi plan, pero esa noche iba a saborear la primera velada tranquila que tenía en días. Al final, hay algo profundamente satisfactorio en ver a tus enemigos darse cuenta de que te han subestimado. El juego apenas comenzaba, y yo llevaba mucho más tiempo que ellos jugándolo. A la mañana siguiente recibí una visita que no esperaba. Carmen García apareció en mi puerta, pálida pero firme, abrazando un bolso pequeño como si fuera un salvavidas. Elena, necesito hablar contigo, dijo sin rodeos. Es sobre la otra noche. La invité a pasar y le preparé un té observando su rostro en busca de señales del envenenamiento. Se la veía cansada, pero lúcida, sin duda, mucho más despejada de lo que su hija quería que yo creyera. Raquel me dijo que tuve una reacción alérgica a un medicamento, comentó Carmen, sentándose en mi salón. Pero Elena, yo no tomo nada más que vitaminas desde hace años. Interesante. ¿Qué recuerdas de la fiesta? Todo. Hasta que empecé a sentirme mareada. Recuerdo que el cava sabía raro, amargo, casi metálico. Y también recuerdo haber visto a Raquel cerca de la mesa de las bebidas, haciendo algo con un frasquito. Sentí que el pulso se me aceleraba. ¿Qué clase de frasco? Uno como los de cuentagotas, de esos que se usan para aceites esenciales o cosas así. Las manos de Carmen temblaron un poco al dejar su taza sobre la mesa. Elena, creo que mi hija intentó envenenarte. ¿Por qué pensarías eso? La risa de Carmen sonó amarga. Porque lleva meses hablando de tu dinero. De lo injusto que es que tú tengas tanto mientras ellos pasan apuros. De lo mucho más fácil que sería su vida si a ti te pasara algo. Las piezas empezaban a encajar. ¿Te dijo algo más concreto? El mes pasado me preguntó si yo creía que habías actualizado tu testamento. Se la veía muy preocupada por la herencia de Javier. Carmen me sostuvo la mirada. Elena, creo que llevan planeando esto desde hace tiempo. Tomé una decisión. Carmen merecía saber lo que su hija había intentado. Y yo necesitaba una aliada que hubiera presenciado su comportamiento de primera mano. Carmen, yo vi a Raquel poner algo en mi copa de cava. Intercambié las bebidas a propósito. El color desapareció de su rostro. Ella intentó matarte, y yo casi muero en tu lugar. Nos quedamos en silencio unos segundos, asimilando la magnitud de lo ocurrido. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Carmen al fin. Voy a darles justo lo que quieren, respondí. Solo que no de la manera que esperan recibirlo. Carmen arqueó una ceja. ¿Qué significa eso? Significa que tu hija y mi hijo están a punto de descubrir que algunos juegos tienen apuestas mucho más altas de lo que imaginaban. Después de que Carmen se fuera, llamé a un viejo contacto de negocios. Mónica Vidal tenía una agencia de investigación privada, especializada en espionaje corporativo y verificación de antecedentes.
Habíamos trabajado juntas varias veces a lo largo de los años, cuando necesitaba información sobre posibles socios. Elena Vargas, la voz de Mónica sonó cálida al teléfono. Me he enterado de tu venta. Enhorabuena. Gracias, Mónica. Necesito un favor. Uno personal. ¿Qué tipo de favor? Necesito saberlo todo sobre las finanzas de mi hijo. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones. Todo. Hubo una pausa. Elena, ¿estás segura? A veces la información sobre la familia puede ser incómoda. Estoy segura. Dame 48 horas. Mientras Mónica hacía su magia, puse en marcha la siguiente parte de mi plan. Llamé a Javier y le pedí que nos viéramos para comer en nuestro restaurante de siempre, el mismo donde celebramos su graduación de arquitectura, su boda, el nacimiento de Lucía. Llegó nervioso, revisando su móvil a cada rato. ¿Cómo estás, mamá? Sonabas algo alterada cuando me llamaste. He estado pensando en lo que tú y Raquel dijisteis. Sobre mi seguridad, sobre planificar el futuro. Su rostro se iluminó. Y creo que tenéis razón. Creo que ya es hora de hacer algunos cambios. Javier se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Qué tipo de cambios? Pues estuve mirando lo de la residencial Mirasierra, ese sitio que mencionaste. Les he llamado esta mañana. Qué buena noticia, mamá. Creo que te va a gustar mucho allí. Sí, tienen una plaza libre. Pero hay que reservarla rápido, hay otra persona interesada en el mismo apartamento. ¿Qué tan rápido? La semana que viene. Tendría que pagar la cuota de ingreso antes del viernes para asegurarla. La emoción de Javier era palpable. No es un problema, ¿verdad? ¿Tienes el dinero de la venta? Claro que sí. Es solo que, bueno, es un gran paso. Pensé que tal vez tú y Raquel podríais ayudarme con el papeleo, para asegurarme de que estoy tomando la decisión correcta. Por supuesto. Estaremos encantados de ayudarte. Le sonreí a mi hijo, memorizando su rostro. En unos días, esa expresión ansiosa se transformaría en algo muy distinto. Solo hay un detalle, agregé, de manera casual. La residencia requiere que todos los residentes tengan un poder notarial registrado. Alguien que pueda tomar decisiones si ellos no pudieran hacerlo. Esperaba que estuvieras dispuesto a encargarte de eso. Por supuesto, mamá. Lo que necesites. Perfecto. Javier pensó que me estaba manipulando para darle el control sobre mi dinero. En cambio, caminaba directo hacia mi trampa. Mónica llamó el jueves por la mañana con su informe. Escuché con creciente asombro mientras detallaba la situación financiera de Javier y Raquel. Era peor de lo que había imaginado. Su nivel de endeudamiento está al límite, dijo Mónica. El chalet tiene 3 hipotecas. Tienen 2 préstamos hipotecarios más una línea de crédito sobre la propiedad que ya está al máximo. Deudas de tarjetas de crédito que superan los 50.000 euros. ¿Y cómo han estado pagando? Apenas. El estudio de Javier ha estado operando con pérdidas durante 2 años. Han estado usando unas tarjetas de crédito para pagar otras. Las señales clásicas de desesperación financiera. ¿Algo más? Raquel contrató una póliza de seguro de vida a tu nombre hace 6 meses. 300.000 euros con ella como beneficiaria. La sangre se me heló. ¿Cómo es eso legal? Alegó tener un interés asegurable como tu nuera y cuidadora. La compañía de seguros probablemente asumió que Javier era el beneficiario real y que Raquel solo estaba gestionando el papeleo. Una póliza de seguro de vida. Llevaban meses planeando mi muerte, no días. ¿Hay algo más, Mónica? Sí. Javier ha estado haciendo pagos regulares a alguien llamado Dr. Eduardo Montero, un psiquiatra geriátrico. ¿Para qué? Aún no estoy segura, pero los pagos comenzaron hace 3 meses. Cantidades pequeñas como honorarios de consulta. Dr. Eduardo Montero. Tomé nota para preguntarle a Alejandro sobre él. Esa tarde Javier y Raquel llegaron a mi casa con un maletín lleno de documentos de la residencial Mirasierra. Extendieron los papeles sobre la mesa del comedor como generales planeando una batalla.
Este es el contrato de admisión, explicó Raquel, señalando un grueso fajo de papeles. Y este es el formulario de declaración financiera. Para que listes todos tus bienes y puedan calcular tus cuotas mensuales. Es muy completo. Ya veo, observé, revisando los documentos. Querrían acceso a todas mis cuentas, a todas mis inversiones. Y todo el papeleo del poder notarial está aquí, agregó Javier, deslizando otro documento hacia mí. Es bastante estándar. Solo me da la autoridad para manejar tus asuntos financieros si tú no pudieras. Leí con atención el documento del poder notarial. Era mucho más amplio de lo que Javier había indicado. Con esa firma él tendría acceso inmediato a mis cuentas bancarias, a mis carteras de inversión y la autoridad para tomar cualquier decisión financiera en mi nombre. Esto parece bastante amplio, le dije. ¿Realmente necesito darte tanta autoridad? Mamá, es solo una medida preventiva, dijo Javier. La residencia lo requiere. Y honestamente a tu edad, es bueno tener a alguien más joven manejando la complejidad de las finanzas. A mi edad. Ahí estaba esa frase otra vez. ¿Y si cambio de opinión sobre la residencial Mirasierra? Pregunté. ¿Se puede revocar esto? Javier y Raquel intercambiaron una mirada rápida. Bueno, técnicamente sí, dijo Raquel, pero la residencia tiene políticas estrictas con los residentes que intentan irse. Hay evaluaciones médicas, periodos de espera. Es complicado. Claro que lo era. Una vez que firmara estos papeles y me mudara a la residencial Mirasierra, ellos controlarían mi dinero. Y podría ser muy difícil para mí marcharme. Especialmente si el doctor Eduardo Montero estaba dispuesto a evaluar mi competencia mental. Necesito pensar en esto esta noche, dije, recogiendo los papeles. Es una gran decisión. El rostro de Javier se descompuso. Mamá, recuerda que tenemos que entregar todo mañana si quieres la plaza. Lo entiendo. Te daré una respuesta por la mañana. Después de que se fueran, llamé a Alejandro Herrero. Alejandro, ¿qué me puedes decir del doctor Eduardo Montero? Montero es un psiquiatra geriátrico especializado en evaluaciones de competencia para pacientes mayores. ¿Por qué? Mi hijo le ha estado pagando por sus consultas. Hubo una larga pausa. Elena. Montero tiene cierta reputación por ser accesible con las familias preocupadas por el juicio de un familiar mayor. Sus evaluaciones tienden a apoyar el resultado que la familia busca. ¿Quieres decir que está dispuesto a declarar incompetentes a las personas por dinero? No podría decirlo oficialmente, pero he visto varios casos donde las familias usan las evaluaciones de Montero para obtener el control sobre los bienes de una persona mayor. La imagen se estaba aclarando. Javier y Raquel no solo buscaban mi dinero. Habían desarrollado un plan completo para quitármelo. Llevarme a la residencial Mirasierra con la excusa de la seguridad y el cuidado. Usar el poder notarial para acceder a mis cuentas. Y si me resistía o intentaba irme, hacer que el doctor Montero me declarara mentalmente incompetente. En realidad, era bastante astuto. Si no hubiera visto a Raquel envenenar el cava, tal vez habría caído directamente en su trampa. Alejandro, necesito que prepares algo para mí, le dije. Y lo necesito listo para mañana por la mañana. ¿Qué tipo de algo? El tipo de algo que le enseñará a mi familia una lección que nunca olvidarán. Esa noche me senté en mi despacho, repasando el plan una vez más. Todo tenía que ser perfecto. Mañana, Javier y Raquel recibirían exactamente lo que se merecían. Pero antes, tenía que hacer una llamada más. El viernes por la mañana amaneció gris y con llovizna. El tipo de tiempo que hacía que todo pareciera sombrío, perfecto para lo que tenía planeado. Javier y Raquel llegaron puntuales a las 9, ambos vestidos como si asistieran a una reunión de negocios que, en cierto modo, era lo que estaban haciendo. ¿Has decidido ya, mamá? Preguntó Javier, acomodándose en el salón con una emoción apenas contenida. Lo he decidido. Saqué los papeles de la residencia, ya firmados y legitimados ante notario. Creo que tenéis razón. Es hora de empezar este nuevo capítulo. La expresión de alivio de Raquel fue evidente. Oh, Elena, qué bien. Te va a encantar ese lugar. Seguro que sí. Y Javier, también firmé los papeles del poder notarial.
Las manos de Javier temblaron un poco al tomar los documentos. Esta es la decisión correcta, mamá. No te vas a arrepentir. Le sonreí. Seguro que no. Pasamos la siguiente hora revisando los detalles financieros. Raquel tenía abierto su portátil, tecleando rápidamente mientras yo le daba los números de cuenta y los códigos de acceso. Cada pocos minutos intercambiaban miradas significativas, como niños que no podían creer que los Reyes Magos se hubieran adelantado. Hay una cosa más, dije cuando terminamos. Necesito firmar algunos papeles adicionales con mi abogado antes de que la transferencia sea oficial. Algo sobre las implicaciones fiscales de grandes transacciones financieras. Claro, dijo Javier. ¿Quieres que te llevemos a su despacho? En realidad, viene él aquí. Alejandro debe de estar al llegar. Justo en ese momento sonó el timbre. Pero no era Alejandro Herrero quien estaba en mi puerta. Era la inspectora Ana Beltrán de la Policía Nacional, acompañada de un colega al que no reconocí. Señora Vargas. Soy la inspectora Beltrán. Necesitamos hablar con usted sobre un incidente ocurrido en su casa esta semana. Javier se levantó rápidamente. ¿Qué tipo de incidente? Un presunto envenenamiento, dijo la inspectora Beltrán, mirando alternativamente a Javier y a Raquel. Entendemos que hubo una emergencia médica aquí durante una fiesta. El rostro de Raquel se puso blanco como el papel. Esa fue mi madre. Tuvo una reacción a su medicación. Los médicos dijeron que no fue grave. En realidad, señora, eso no es lo que reportó el hospital. La inspectora sacó una libreta. Los resultados de toxicología muestran que su madre ingirió una cantidad concentrada de extracto de adelfa. Eso no es un medicamento. Es un veneno mortal. El silencio en mi salón era ensordecedor. También hemos analizado el cava que quedó de esa noche, continuó la inspectora. La botella que se abrió para la fiesta contenía el mismo extracto de adelfa. Alguien había envenenado deliberadamente ese cava. Javier miraba a Raquel con una expresión de horror creciente. Raquel, ¿qué has hecho? No he hecho nada. La voz de Raquel estaba llena de pánico. Esto es una locura. ¿Por qué iba a envenenar a mi propia madre? Eso es lo que estamos intentando averiguar, dijo la inspectora Beltrán. Especialmente porque la copa de cava con la mayor concentración de veneno estaba destinada originalmente a la señora Vargas. Raquel parecía que iba a desmayarse. Javier se desplomó de nuevo en su silla, con el rostro desencajado. ¿Hay algo más, inspectora? Dije en voz baja. Muéstreles la póliza de seguro. La inspectora Beltrán asintió y sacó otro documento. Señora Raquel, hemos descubierto que hace 6 meses contrató una póliza de vida por valor de 300.000 euros a nombre de la señora Vargas. Eso le da un claro móvil económico para el asesinato. Esto es una locura, susurró Raquel. Elena, diles que esto es una locura. Miré a mi nuera. A esa mujer que fingió preocuparse por mí mientras planeaba mi muerte. Tú pusiste el veneno en mi copa de cava, Raquel. Cambié nuestras bebidas deliberadamente. La cabeza de Javier se levantó de golpe. ¿Lo sabías? ¿Sabías que ella intentaba envenenarte? Lo sé desde hace días. También sé lo de vuestra situación financiera. Lo del doctor Montero. Lo de vuestro plan para incapacitarme. Lo sé todo. Los papeles del poder notarial se deslizaron de los dedos entumecidos de Javier. Mamá, yo nunca. Yo no sabía lo del veneno. Te juro por Dios que no sabía que iba a intentar matarte. Pero sabías todo lo demás, ¿verdad? La residencia. El poder notarial. El plan para quitarme mi dinero. El silencio de Javier fue respuesta suficiente. La inspectora Beltrán dio un paso al frente. Raquel, queda usted detenida por intento de homicidio. Mientras le ponían las esposas, Raquel se giró hacia mí con los ojos llenos de rabia. Te crees muy lista, ¿verdad? No tienes ni idea de lo que has hecho. En realidad, dije, sé exactamente lo que he hecho. Después de que la policía se llevara a Raquel, Javier se quedó sentado en mi salón como un hombre en estado de shock. Miraba los papeles del poder notarial esparcidos por el suelo, pasándose de vez en cuando las manos por el pelo.
Ella dijo que solo se trataba de ponerte en un lugar seguro, dijo finalmente. Dijo que te estabas volviendo olvidadiza, que tomabas malas decisiones. Me convenció de que necesitabas protección. Y el dinero también era por protección, supongo. El rostro de Javier se arrugó. Estamos tan endeudados, mamá. El estudio va fatal, estamos atrasados en todo. Raquel dijo que si algo te pasaba, de forma natural, heredaríamos lo suficiente para empezar de nuevo. Pero nunca dijo nada hizo un gesto de desesperación, de asesinar. Pensé que solo estábamos planeando lo inevitable. Arreglando las cosas para cuando, ya sabes. Cuando te fueras por causas naturales. Qué conveniente que esas causas naturales necesitaran un pequeño empujón para llegar. Javier me miró a los ojos, que estaban llenos de lágrimas. Lo siento. Perdóname, mamá. Nunca quise hacerte daño. Estudié el rostro de mi hijo, buscando la verdad debajo del remordimiento. Parte de mí quería creerle, quería pensar que Raquel lo había manipulado hasta llegar a esta situación. Pero llevaba demasiado tiempo en los negocios como para ignorar las señales de alarma. Javier, enséñame tu móvil. ¿Qué? Tu móvil. Enséñame tus mensajes con Raquel de la semana pasada. Javier dudó. Luego, a regañadientes, me entregó su teléfono. Deslicé el dedo por sus mensajes, mi corazón hundiéndose con cada conversación que leía. Javier, ¿hablaste con mamá sobre la residencial Mirasierra? Sí, se lo está pensando. Raquel, bien. Cuanto antes la traslademos, mejor. Ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre nuestras finanzas. Javier, ¿y si cambia de opinión? Raquel, no lo hará. No después de mañana por la noche. Javier, ¿qué pasa mañana por la noche? Raquel, confía en mí. El domingo estará rogando que la cuidemos. Le devolví el teléfono a Javier. Lo sabías, ¿verdad? Tal vez no el método específico, pero sabías que Raquel planeaba algo para la noche de la fiesta. Los hombros de Javier se hundieron. Pensé que quería asustarte de alguna manera. Simular un robo o algún tipo de accidente que te hiciera darte cuenta de que no estabas segura viviendo sola. ¿Pensaste que iba a fingir un intento de asesinato? No un asesinato. Solo algo que te convenciera de mudarte a la residencia por voluntad propia. La naturalidad con la que lo dijo me heló la sangre. Mi propio hijo se sentía cómodo con la idea de traumatizarme para que obedeciera. Javier, hay algo más que necesitas saber, le dije. Contraté a una investigadora privada para que revisara vuestras finanzas. Su rostro se puso blanco. ¿Y qué encontraste? Todo. La deuda. El negocio fallido. El hecho de que habéis estado viviendo por encima de vuestras posibilidades durante años. Saqué el informe de Mónica. Pero había algo que me llamó especialmente la atención. Los pagos al doctor Montero. Mamá, te lo puedo explicar. ¿De verdad? Porque según esto, le has estado pagando para que te asesore sobre mi caso durante 3 meses. Antes de que mencionaras siquiera la residencial Mirasierra. Antes de que mostraras ninguna preocupación por mi estado mental. ¿Qué le consultabas exactamente, Javier? Javier hundió el rostro entre sus manos. Raquel dijo que necesitábamos un plan B. Por si te negabas a firmar el poder notarial por tu propia voluntad. Un plan B. Montero accedió a evaluarte y a buscar señales de demencia o incompetencia. Raquel dijo que era solo por precaución. Por si te ponías difícil. Sentí un frío glacial instalarse en mi pecho. Estaban planeando declararme incompetente desde el principio. Solo si era necesario. Solo si te negabas a dejarnos ayudarte. ¿Ayudarme a qué, Javier? A ayudarte a quedarte con mi dinero. La verdad flotaba en el aire entre nosotros. Mi hijo, el pequeño que crié, amé y por el que me sacrifiqué, estaba planeando destruir mi independencia y robarme el fruto de mi trabajo. Hay algo más, dije en voz baja. Los papeles que has firmado hoy. El poder notarial que te he dado. Javier levantó la mirada con un atisbo de esperanza. Sí. Son falsos. Alejandro los preparó especialmente para esta reunión. Te dan poder sobre una cuenta bancaria que tiene exactamente 1 euro.
Javier me miró en shock. ¿Qué? Mi verdadero dinero está protegido de forma segura en fideicomisos a los que no puedes acceder. El testamento por el que tanto te preocupas te deja una renta anual modesta y nada más. Y si te condenan por conspiración en el complot de Raquel, incluso eso desaparecerá. El rostro de Javier se deshizo. Has destruido mi vida. No, Javier. Tú destruiste tu propia vida. Yo solo me he asegurado de que no pudieras destruir la mía en el proceso. Mientras veía a mi hijo sentado allí, hecho pedazos, sentí algo que no esperaba. No satisfacción ni vindicación. Solo una tristeza profunda y agotadora por el hombre en el que había elegido convertirse. 3 meses después me senté en mi jardín, mirando los rosales florecer, pensando en los finales y los comienzos. Raquel había sido sentenciada a 15 años por intento de homicidio. Javier recibió 3 años por conspiración, aunque su abogado logró reducir la pena de los cargos originales. Lucía, mi nieta, me había llamado la noche anterior. A sus 16 años, ya era lo suficientemente mayor para comprender lo que sus padres habían hecho, lo suficiente como para estar horrorizada por sus decisiones. Abuela Elena, lo siento muchísimo, había dicho con la voz entrecortada por las lágrimas. No tenía ni idea de que planeaban todo esto. Lo sé, cariño. Esto no es culpa tuya. ¿Puedo ir a visitarte este verano? Sé que mamá y papá están fuera, pero me gustaría verte. Me encantaría, le dije. Y lo decía de verdad. Lucía era inocente en todo esto, víctima de la avaricia de sus padres tanto como yo. Carmen García se había convertido en una amiga inesperada. Ahora nos reuníamos 2 veces por semana para tomar café, 2 mujeres unidas por la extraña experiencia de sobrevivir a la traición de nuestra propia familia. Estaba considerando escribir un libro sobre el abuso a personas mayores, usando nuestra historia como advertencia. ¿Sabes?, dijo Carmen en nuestra última cita. Sigo pensando en lo cerca que estuvieron de salirse con la suya. Nunca tuvieron una oportunidad, respondí. Llevo 40 años lidiando con gente que quería mi dinero. La única diferencia esta vez es que compartían mi ADN. Carmen se rió. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminó todo? Con los 2 en prisión. Consideré la pregunta seriamente. ¿Me arrepentía? Javier era mi hijo, el niño que había criado y amado. Pero también era un hombre dispuesto a destruir mi vida por dinero. Me arrepiento de que haya sido necesario, dije finalmente. Pero no me arrepiento de haberme protegido. El timbre de la puerta interrumpió mis cavilaciones en el jardín. A través del monitor de seguridad, pude ver a Alejandro Herrero en mi porche con un maletín y una expresión inusualmente satisfecha. Alejandro, ¿qué te trae por aquí? Buenas noticias, dijo acomodándose en mi salón. La compañía de seguros ha decidido no impugnar la póliza de vida de Raquel. Como fue condenada por intentar asesinarte, anularán la póliza y devolverán todas las primas pagadas. Algo es algo, supongo. Hay más. Los acreedores de Javier están embargando todos sus bienes para pagar sus deudas. Eso incluye el chalet que les ayudaste a comprar. Están preguntando si deseas hacer una oferta. Pensé en la casa de Javier y Raquel, con sus encimeras de granito y techos altos. Todas esas cosas hermosas que tanto habían deseado. No, dije. Que la tenga otro. Alguien que pueda pagarla honestamente. Alejandro asintió y sacó otro documento. El último punto. La reestructuración de tu fideicomiso está completa. Tu dinero ahora está protegido de por vida. Nadie puede acceder a él sin tu consentimiento expreso por escrito. ¿Y si alguien intenta declararme incompetente? El fideicomiso se transfiere automáticamente a una organización benéfica. Gracias, Alejandro. Por todo. Después de que Alejandro se fue, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de Madrid con tonos dorados y rosados. A mis 70 años, ya había aprendido que el dinero puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. Lamentablemente en mi propia familia, sacó lo peor. Pero también aprendí algo más, era más fuerte de lo que pensaba. Suficientemente astuta para ver a través de sus planes, lo suficientemente dura para detenerlos y lo suficientemente resiliente para construir una nueva vida sin ellos.
Mi móvil vibró con un mensaje de Lucía. Abuela, me han aceptado en ICADE. Derecho, como sugeriste. Qué ganas de contártelo todo cuando te visite. Sonreí mientras escribía la respuesta. Enhorabuena, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. Tal vez esa fue la verdadera victoria. No desbaratar el plan de Javier y Raquel, sino asegurarme de que la siguiente generación tuviera la oportunidad de elegir mejor. Lucía crecería sabiendo que el dinero es una herramienta, no un fin. Que la familia significa apoyo y amor, no explotación ni avaricia. Los rosales de mi jardín florecían hermosamente, ahora cuidados por un excelente jardinero que podía pagar sin problema. La casa se sentía tranquila, protegida por sistemas de seguridad y documentos legales que aseguraban mi independencia. Comencé esta historia hablando de un envenenamiento fallido en mi fiesta de jubilación, pero en realidad, trataba de algo mucho más importante, la diferencia entre ser mayor y ser impotente. Puede que tenga 70 años, pero estaba lejos de ser impotente. Y cualquiera que intentara poner a prueba esa teoría aprendería, como lo hicieron Javier y Raquel, que subestimar a una mujer mayor y astuta es un error muy costoso. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y asegurarse de que las personas que te hicieron daño no puedan disfrutar de los frutos de sus planes. Yo lo había logrado, y dormiría tranquila sabiendo que así fue. Después de todo, a mi edad, una buena noche de sueño vale más que todo el dinero del mundo. El hecho de que tuviera ambas cosas era solo un extra. La historia que hemos contado es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los implicados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar en cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa. Siento verdadera curiosidad, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz familiar? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.